Seguimos con más noticias. Vamos ahora a conocer un poco la agenda parlamentaria que ha sido noticia y continúa siendo noticia en estos días, lo que debe hacer la Asamblea Nacional. Tenemos en principio como invitado a Pedro Pablo Fernández. Pedro Pablo, gracias por permitirnos conversar contigo esta noche, diputado de la Asamblea Nacional. Hay mucha materia pendiente que tiene la Asamblea durante este nuevo periodo de sesiones que comenzó justamente esta semana. ¿Cuáles son esas tareas pendientes en principio que debe trabajar, en la que debe trabajar con rapidez la Asamblea? Mira, la Asamblea tiene tres funciones fundamentales. Tres. Una es legislar. Por supuesto. Y el trabajo legislativo era improductivo en el pasado y está siendo cada vez más improductivo. Este año no estamos aprobando prácticamente ninguna ley. Leyes además importantísimas, engavetadas, la ley de salud, por ejemplo, que es una ley que están pidiendo todos los gremios, el Colegio de Médicos, que es una necesidad para el país en este momento, bueno, y es una ley que simplemente no se discute. Así te puedo decir varias leyes que hemos aprobado incluso en el periodo anterior y que ni siquiera el gobierno les ha dado el ejecute. El trabajo legislativo muy pobre. Después una función importantísima en la Asamblea es una función de control de la administración pública. Y es importante que el gobierno tenga órganos de control que no sean los órganos del gobierno, que sean órganos independientes que hagan el trabajo de control. Tampoco se hace ningún trabajo de control. Y hay una tercera función que tiene que cumplir la Asamblea, que tiene que ver con el debate de los problemas del país. La Asamblea tendría que ser un escenario para discutir los problemas que hay en Venezuela y la Asamblea no es un escenario para debatir los problemas, además en términos constructivos. Los debates en las asambleas se reducen simplemente a un ring de boxeo. En eso se ha convertido una Asamblea Nacional que tiene unas funciones importantísimas que cumplir y que tiene un trabajo que hacer que es sumamente importante para que el país se desarrolle. Por ejemplo, hablando de debates, ahorita sería muy importante debatir acerca de lo que ha ocurrido en el Hospital Central de Maracay, claro. Si realmente, bueno, de qué tipo de casos se trata, esto sería importante discutirlo. Nosotros tuvimos un evento la semana pasada, una cosa que hemos organizado, que hemos denominado Punto de Encuentro, que la idea es reunir gente que trabaje sobre los temas del país y sobre la agenda de las propuestas de políticas públicas hacia el país. Y en esa reunión presentaron informes completos, cada uno, el gremio de farmacéuticas, las clínicas privadas, médicos que han estado trabajando sobre el tema. La situación de salud es complicada. Cierto. Ahora, no es complicada para que convertamos eso en un tema de debate estéril, político, sino para que en la Asamblea, el seno de la Asamblea Nacional pueda discutir ese tema con la perspectiva de ver cómo le encontramos salida y solución al problema de la salud, que es un problema que nos está afectando profundamente. El gobierno se queja que desde la oposición lo que hacen es alarmar y lo que quieren es generar zozobra. No es zozobra, es que hoy hay personas que están enfermos de enfermedades crónicas, de enfermedades además que requieren tratamiento, que no puede parar. Gente hipertensa, gente que sufre de SIDA. El SIDA fue una enfermedad mortal hace un tiempo, ya no. Ahora, si no tienes los medicamentos y no se hace el tratamiento, la gente se muere. Sí. Gente que sufre de epilepsia, tratamientos que requieren que no se pueden parar. Bueno, esos medicamentos están faltando. Esa es la verdad y la gente está brincando de farmacia en farmacia. Esos tienen que ser los temas. La situación económica, por ejemplo. Tú me preguntas la agenda. Oye, hay una situación económica grave. ¿Eso está planteado en la Asamblea Nacional? No hay debate sobre los grandes temas. Yo repito, porque la perspectiva siempre es, el gobierno no permite que se debatan los problemas del país, como que los problemas no existieran si no se debaten. Yo creo que el gobierno debería ser el más interesado en que haya un debate amplio sobre los problemas. Y también de alguna manera se plantean los problemas del país desde el lado de la oposición en un esquema de confrontación permanente. Y yo creo que esa confrontación es la que no permite que abordemos los problemas. Ese esquema de confrontación permanente, todos los temas son un tema para convertirlo en un tema de debate político y esa confrontación no nos permite ni a unos ni a otros que nos podamos sentar en la Asamblea Nacional, que es el espacio natural para que se debatan los grandes problemas del país con una perspectiva de ver cómo se resuelve. ¿Y se puede debatir, cuando la mayoría pues es oficialista? No permiten, la verdad, se llevan problemas a la Asamblea Nacional, el tema de la seguridad. O sea, son temas que no hay manera de que se genere en la Asamblea un debate constructivo, además, donde podamos evaluar, además, donde la oposición tiene que cumplir su papel de oposición y hacer todas las críticas que tenga que hacer, pero que el espíritu que tiene que reinar ahí es
cómo hacemos para buscarle solución, más allá de las posiciones de cada uno. Ahora, Pedro Pablo, en el primer día de sesiones, la oposición o la mayoría de los diputados de la oposición no acudieron a la Asamblea Nacional. ¿Cómo se puede legislar de esa forma? ¿Cómo se puede debatir de esa forma? Sí, por Creo eso que también hay que hacer un llamado de atención, ¿no? Por eso te digo que yo creo que este esquema, que además lo ha motivado el gobierno ha planteado desde el principio un esquema de confrontación permanente, que yo creo que a nosotros nos corresponde decir, no, mira, nosotros no vinimos aquí a confrontar, nosotros vinimos a resolver los problemas del país, nosotros vinimos a resolver los problemas de los venezolanos y acudir con una, repito, la posición constructiva, que no quiere decir no hacer oposición. Uno tiene el deber de hacer oposición, el país necesita una oposición que critique al gobierno, pero que no se quede en la crítica. Yo siempre digo que nosotros tenemos que dar el salto cualitativo de oposición alternativa, y mientras uno solamente hace oposición no se convierte en alternativa. Hace falta plantear cuál es la propuesta que tenemos nosotros. Es muy difícil el escenario de la Asamblea Nacional. Yo he tratado de yo planteé una vez un debate sobre el tema económico. El tema económico es gravísimo. La gente, oye, la inflación lo está golpeando. Nosotros el año pasado tuvimos una inflación de 70% y el salario de los trabajadores subió 40%. ¿Y qué se puede plantear desde la Asamblea Nacional, por ejemplo? Esos temas, por ejemplo, yo creo que nosotros debemos discutir. Se plantea una discusión, pero puede llevarse a modificar tal vez alguna ley o, ¿por qué no?, plantear también soluciones. Nosotros debemos ir a modificar muchísimas leyes que se han venido creando desde el 2007, que han venido siendo un obstáculo para el desarrollo del aparato productivo. Correcto. Por ejemplo, la ley del trabajo. Leyes que son hechas para proteger, en teoría, al débil han terminado perjudicándolo. La ley de inclinato. Es decir, hoy un venezolano que gana un salario que 2 veces salario mínimo, 3 veces salario mínimo, 4 veces salario mínimo, no se puede comprar una vivienda, porque las viviendas es imposible comprar una vivienda en Caracas. Bueno, su opción es alquilar, pero no hay viviendas en alquiler, porque hay una ley, claro, hay una ley de inclinato que se suponía que lo iba a proteger a él, que ¿qué fue lo que acabó? Acabó con los apartamentos de alquiler, porque ahora nadie alquila. Sí. Esa es una ley que tiene que ser revisada, la ley de inclinato. Leyes que se han hecho para proteger, en teoría, al pueblo y al final terminan perjudicándolo. Se aprobó la ley de precios justos, por ejemplo. Vamos a evaluar cuál es el resultado de esa ley de precios justos. Esa ley de precios justos no contribuye a que reactivemos el aparato productivo para que podamos derrotar el problema del desabastecimiento y derrotar el problema de la inflación. Es una ley que tenemos que revisar y debatirlo, Sergio. Es decir, vamos a debatirlo olvidándonos que somos oposición y gobierno, pensando que somos diputados venezolanos, porque los venezolanos que escogieron a los chavistas y los venezolanos que me escogieron a mí para ser diputado de la Asamblea no nos escogieron para que nosotros convirtiéramos eso en un ring de boxeo. Nos eligieron para que resolviéramos los problemas del país. Hablando de elecciones, ya se acerca el próximo año, es la elección de los miembros de la Asamblea Nacional. ¿Qué expectativas hay? Y de hecho te quería preguntar acerca de la posibilidad que se ha asomado de que esas elecciones sean adelantadas. Fíjate, yo no le encuentro ningún problema que se adelanten esas elecciones para empezar. Y si, pues, eso tiene que partir de una iniciativa del gobierno, que son los que tienen posibilidades de adelantarla. Bueno, por lo menos lo que se ha especulado, ¿no? Sí. Que sería de esa forma. Yo creo que lo importante es que el país tenga una Asamblea Nacional. Claro. Y hoy no la tiene. ¿Y no la ha tenido durante la oposición allí en estos momentos? ¿Puede, digamos, en estos instantes pensar en ir a unas elecciones unidas? Yo creo que sí, yo creo que la división es la tontería más grande que puede haber. A mí me da, yo honestamente no entiendo cuando empiezan a verse problemas personales o aspiraciones personales o grupales. Yo creo que el país tiene un problema lo suficientemente grave como para que nosotros pongamos los intereses del país por encima de cualquier interés de cualquier grupo. Yo creo que la oposición tiene el deber de ir unida a esta elección para lograr sacar la mayoría de los diputados posible, una mayoría que tiene que servirle al país, que tiene que servir para que la Asamblea Nacional se ponga del lado de la gente a legislar, a controlar y a debatir en la Asamblea soluciones a los problemas de los venezolanos. Nosotros tenemos que presentarle al país la oferta de un grupo de hombres y mujeres que van a ir a la Asamblea Nacional no a seguir convirtiendo eso en un escenario donde ahora somos mayoría, entonces vamos a aplastar una minoría. Si nosotros vamos con ese espíritu y ese es el mensaje que se transmite al país, yo creo que vamos a ganar muy poca adhesión. Y va a terminar votando solamente los que votan siempre por la oposición. Nosotros tenemos que ir a conquistar el otro país, el país completo.
el país general, decirle a los venezolanos, mira, este modelo económico que nos ha traído estas consecuencias tienen que aplicarse rectificaciones y nosotros vamos a ir a la Asamblea a contribuir para que se hagan las rectificaciones, para que los problemas de los venezolanos se resuelvan y podamos tener un país que le dé oportunidades a la gente, donde la economía se desarrolle, donde el aparato productivo vuelva a producir, donde no se pierdan empleos que hoy están amenazados por culpa de todas esas leyes que han aprobado, que han venido atacando y constriñendo el aparato productivo, tienen hoy a muchos venezolanos con riesgo de perder su trabajo. Nosotros tenemos que ir, si nosotros le transmitimos al país nuestra disposición de trabajar por resolver los problemas, vamos a poder entonces construir una mayoría importante que permita que vayamos consiguiendo solucionar los problemas del país. Pedro Pablo, muchas gracias por permitirnos conversar contigo esta noche. El diputado Pedro Pablo Fernández. Una pausa y ya venimos con más.